Es el que daba -11. A mí me daba -7, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, lo podemos hacer a ese. Ya se habrá difundido. Sí, yo por ahí por hacerlo rápido meto la pata con los cálculos auxiliares. Bueno, hagamos una cosa. Vemos las propiedades de los determinantes y ahí vemos ese ejercicio con cofactores. ¿Les parece? Y los libero. Lo que yo saco la cámara, ¿no? Voy a sacar la cámara. No se olviden de ponerse la asistencia. Ahora les comparto la pantalla. Ustedes me van chequeando si la ven. Vamos a poner compartir pantalla completa. ¿Están viendo? Sí. Sí, sí. Bien. La clase pasada habíamos quedado acá, ¿se acuerdan? Bueno, este es el ejercicio que hemos visto la clase pasada, que yo se los agregué, que es método de cofactores con una matriz de orden 4. Para el que no lo entendió, vamos a hacer enseguida un ejercicio, ¿sí? Paso esto. Bien, vamos ahora, me molesta la pantallita que tengo acá. Vamos a ver los determinantes de una matriz triangular. ¿Qué es una matriz triangular? ¿Quién se acuerda? No es cuando los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal son cero, abajo o arriba, depende del tipo. Exacto. Esta es una matriz diagonal superior o inferior. ¿Sí? ¿Se me escucha? Está muy mal. Hola, hola. El micrófono tiene... Se escucha muy mal, profe. ¿Hay alguno que tiene prendido el micrófono, profe? Sí, A ver, eso se me hace, ya porque lo ahí no voy a está haciendo silenciar. el micrófono. Ahí me escuchan, que uno me conteste. ¿Se me escucha bien? Sí, profesora. Sigue la interferencia. Pero creo que mi internet es... Listo. Bueno, espero que se me escuche ahí. ¿Me contesta Ahora uno sí, solo? ahora sí se escucha bien. Listo. Bueno, ¿cómo calculamos los determinantes de una matriz diagonal triangular? Puede ser superior o Se ve la inferior. pantalla negra. ¿Se ve negra la pantalla? A ver. Se ve bien. Se ve bien la Ahora pantalla. les vuelvo a compartir. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, este teorema es del determinante de una matriz triangular, ¿sí? La triangular puede ser superior o inferior, si tengo los ceros acá arriba o acá abajo. ¿Cómo se calculan los determinantes cuando tenemos la matriz triangular? No sé por qué no me anda la diapositiva. Se hace, acá está demostrado cómo se calcula. Es el producto de la diagonal principal, ¿sí? Recuerden que la C mayúscula, ¿qué es lo que va haciendo? Miren acá, va diciendo, bueno, va tomando el elemento, el A11, suprime fila y columna por el cofactor. Después va acá, ¿ve? El 0 por el cofactor, y lo va haciendo por cofactor. Cuando lo va demostrando, llega a que esta demostración, la diagonal, la matriz triangular superior e inferior, para calcular el determinante, es el producto de la diagonal. Y acá les doy un ejemplo. Esta es una matriz triangular inferior, y hago 3
por 2, 6, por 1, 6. Y ese es su determinante. Entonces, todo esto, después cuando ustedes estudien, muestra cómo llega a demostrar que la diagonal se calcula con el producto, la matriz triangular se calcula con el producto de la diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las propiedades del determinante. Después, esta es otra propiedad. Lo que yo les decía, no es que esta propiedad es la número 1 en todos los libros y la propiedad universal, no. Las propiedades de los determinantes se las enumera, hay muchísimas, muchísimas. Estas las que vemos son las más importantes, ¿sí? Y no tienen un nombre, por eso yo les... no es que la 1 es 1, siempre va a ser esta de la trampuesta, no. Ustedes tienen que saber razonarlas a las propiedades y saber cómo es cada una más que el número, ¿sí? Entonces, acá larga como propiedad 1, pero la que vimos recién también es una propiedad del determinante, ¿sí? Esta propiedad dice, sea una matriz cuadrada, siempre van a ser cuadradas porque estamos trabajando con determinante, entonces el determinante de A es igual a su trampuesta. ¿Qué quiere decir? Que el determinante de A va a ser igual al determinante de su trampuesta. No sé por qué no me anda. Me da una matriz A de orden 3×3 y la transpongo a esa matriz. ¿Qué era transponer? A la fila la hago columna. Lo están viendo A11, A12, A13, que la primera fila ahora es columna. A la fila 2 la convierte en columna, a la fila 3 la convierte en columna. Entonces va calculando por cofactores, siempre va haciendo por cofactores. Calcula el determinante de A y calcula el determinante de la trampuesta y le da el mismo resultado. Yo acá le hago en chiquitito un ejemplo y le digo, la matriz A es 1, 2, 4, 5, me da -3. Y ahora esta la transpongo, hago la fila 1, que es 1, 2, es columna, 1, 2. La fila 2, que es 4, 5, ahora es columna 4, 5. 1 por 5, 5, menos 2 por 4, 8, me da -3. ¿Lo ven? Y acá lo que hace es por cofactores, lo va calculando. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes de esta propiedad? Que el determinante de una matriz es igual al determinante de su trampuesta. Eso es lo que quiere decir. ¿Alguna duda hasta acá? Lamentablemente, chicos, a las nomenclaturas, que era lo que yo le digo, se las tienen que aprender. Cuando ustedes vayan a estudiar la teoría, se tienen que sentar con esto y explicarla. Y siempre dar un ejemplo para que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Acá hace el elemento, el A11 por el cofactor. ¿Y el cofactor quién es esto? ¿Lo ven? Entonces hace A22 por A33 menos A32 por 23. ¿Lo ven? Profe, puede que el Menos. determinante de una matriz y sus transpuestas son iguales porque al transponerla a la matriz sigue siendo la misma diagonal principal. Siguen teniendo los mismos elementos. Exacto. Con que ustedes digan que el determinante de A y a esa matriz la transponen, dan lo mismo, ¿sí? Y acá está la demostración de cómo se calcula. Y acá yo les pongo el ejemplito para que se entienda. Entonces, la propiedad esta que acabamos de ver, que la llama 1, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Es que el determinante de una matriz, si yo lo transpongo, me da el mismo número de determinantes. Otra propiedad dice, sea A una matriz de M por N, siempre va a ser N por N porque son cuadradas. Si en la matriz A se intercambian dos líneas, ¿se acuerdan que yo les dije dos líneas? Algunos autores les llaman líneas a la fila o a las columnas, porque determinante trabajamos con filas o columnas, a diferente de las matrices. Matrices solo se trabaja ¿con qué? Con filas. Eso, por favor, anoten. Matrices se trabaja con filas. Determinante es fila o columna.
cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, esta propiedad, ¿qué me tiene que quedar en claro? Que si yo intercambio dos líneas puede ser o dos filas o dos columnas. No es una fila y una columna. O trabajo por fila o trabajo por columna, ¿sí? El determinante asociado a dicha matriz cambia el signo. Me da una matriz A de orden 3×3 y una matriz B de orden 3×3, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho acá? Miren, A11, A12, A13. ¿Quién ha cambiado acá en la B? A ver si ustedes se dan cuenta. ¿Qué fila es la que cambia? La 1. Cambió. Ha cambiado la fila 1 con la 2. ¿La ven? Esta ha pasado acá arriba y esta ha pasado abajo. Entonces me dice, cuando cambian dos filas, el determinante, o sea, el valor del determinante cambia de signo. La matriz que se obtiene al permutar dos primeras filas de A. Entonces, acá calcula el determinante de la matriz A y el determinante de la matriz B. Entonces acá lo va calculando al determinante A11 por el cofactor más A12 por el cofactor, lo va haciendo en orden genérico. A es el menor, recuerden, y va calculando a B. Entonces yo le doy un ejemplito y les pongo, tengo la matriz A, 1, 3, 2, 1. Calculo el determinante 1 por 2, 2, menos 3 por 1, 3. 2 menos 3, menos 1. ¿Qué pasa si ahora intercambio? Miren acá, lo hice por fila. La fila 1, 3, que es la fila 1, ahora lo puse como fila 2. Y a la fila 2 la puse como fila 1. Y calculo el determinante. 1 por 3, 3, menos 2 por 1, 2. ¿Ven que cambia el signo? Se cumple con esto. ¿Han entendido? Entonces, ya sabemos que cuando cambio dos filas o dos columnas, los determinantes cambian el signo. ¿Sí? Sí. Vamos a otra propiedad. Esta propiedad dice, sea A y B, dos matrices cuadradas que se dice, la matriz que se obtiene al multiplicar una línea, ya sea una fila o una columna de la matriz A por una, entonces B va a ser igual a K por A. ¿Ustedes se acuerdan en matrices cuando nosotros multiplicábamos un escalar a una matriz, lo multiplicamos a todos los elementos de la matriz? Acá no. O multiplico, acá me da la matriz genérica A, y acá a B lo construye, miren, le pone un K en una de las filas. Cuando yo voy a multiplicar un escalar por el determinante es o a una fila o a una columna, no a todo el determinante, ¿sí? En matrices era al revés. Cuando yo a matriz tenía un escalar, lo multiplicaba por todos los elementos. Acá no, acá tengo que decir si es por fila 2, por fila 3 o por columna 1, por columna 2. En este caso, lo que hace B a una fila lo multiplica por el escalar. Entonces acá pone B y lo va calculando, ¿ve? A cada elemento por el cofactor, al elemento por el cofactor, y así n veces. Entonces me pone, acá me dice, acá va calculando, ¿se acuerdan? Como decía, cuando está la J, ¿quién va cambiando? La columna. K por el elemento, porque K es el que va cambiando por el cofactor. Entonces, es como que sale la K del determinante y me queda J de una fila a N, porque lo estoy haciendo por fila, de ese elemento, de cada uno de los elementos por su cofactor. Entonces se llega a la conclusión de que el determinante B de J de 1 a N del elemento por su cofactor es este K. Yo sé que no van a entender mucho, pero miren el ejemplo. Si yo les digo que multipliquen este elemento K por el determinante y ustedes ven el resultado, esto está mal. ¿Alguien me puede decir el error de esto? Multiplicando la matriz.
Ha hecho a todo el determinante. Multiplicó todos los elementos. Bien, Todos los chicos. elementos. Lo voy a corregir. Ahora sí. Esperen que se están guardando los cambios. Esto es práctica. Esto es práctica. Entonces, yo digo, voy a multiplicar este elemento por este determinante. Y ustedes están viendo acá el resultado. ¿Por qué lo he multiplicado? ¿Por la fila 1, por la fila 2, por la columna 1, por la columna 2? Fila 2, 2. 1, 2 y Por la 2. fila 2. ¿Ven? No se puede multiplicar a todo el determinante. O por la fila, en este caso lo hace por la fila el ejemplo, o por la columna, ¿sí? Y también me sirve para sacar factor común. ¿Me explico? Si yo tengo, por ejemplo, al revés, ¿cómo hago para habilitar la pizarra? Aguárdenme un momentito. Tienen que dejar de compartir la pantalla ¿Sí y o sí? compartir pizarra. Bueno. Les comparto la pizarrita. ¿Y a dónde está la pizarra? Cuando pone compartir pantalla, donde le está, aparecen los pizarra. documentos, arriba aparece pizarra. Sí, ahí está, gracias. Si yo tengo, por ejemplo, este determinante, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Ya voy a tener pizarra digital, no se preocupe. Yo quiero hacerla al revés. En vez de multiplicar, quiero sacar factor común. ¿A quién le puedo sacar factor común? A la primera La fila. primera fila. Cada uno. ¿Y qué puedo sacar de factor común? 2. De 2. Entonces digo, voy a sacar un 2 y digo ¿de quién? De la fila 1. Entonces, ¿qué me queda? 1, 2, 1. Y lo otro sigue igual. O esta propiedad me sirve para sacar factor común o para multiplicar. ¿Lo ven? O si yo digo, ay, qué horror. Esto no le... Por ejemplo, hago así. Al revés. Esta es mi matriz. Y multiplico por un K. ¿Por quién he multiplicado? Esta es la matriz A, el original. Y yo he multiplicado por 3. ¿A quién he multiplicado? Fila 1. A la fila 1. ¿Ven la diferencia? O multiplico o saco factor común. Por ejemplo, si yo tengo ese determinante y saco factor común X por columna 1. Ahora no hago por fila. ¿Qué me queda? 1, X, X cuadrado. ¿Lo ven? Y el resto me queda 1, 2, Faltaría 3. el cubo a la última X entonces. Ah, tenés razón. Ahí. Saco factor común de la columna 1. ¿Lo ven? Para eso sirve esta propiedad. O multiplico a una fila una columna o lo saco al factor común de una fila o columna. Esta sí se usa, por eso me detengo a explicarla, ¿sí? Profe, ¿qué pasa siempre que se multiplica un escalar por un determinante? ¿Tiene que aclarar qué fila multiplica o uno decide?
Sí es preferible que la pongas abajo para que sepamos. Vos decidís, pero ponele abajo por cuál. Claro, O si te das supongamos cuenta, pues, ahí los- es muy obvio lo que has hecho. Si has sacado el X, yo ya me doy cuenta que lo has hecho por la columna 1. Sí, no es necesario aclararlo. Pero Muy bien, bueno, gracias. mientras más se aclara, mejor. Si se corta, nos volvemos a conectar. Profe, Vuelvo a la diapositiva. Ahora les comparto. ¿Están viendo la diapo ahí? Sí. Bueno, acá lo que explica es, o multiplico por una K y la puedo sacar a esa K, ¿sí? Cuando hagamos ejercicios ya se van a dar cuenta. Otra de las propiedades, la propiedad 3, esta sí se usa bastante. Es más, hay un ejercicio que le hice yo con esta propiedad. Esta propiedad dice, esta es un corolarios de la propiedad que vimos recién, ¿sí? ¿Qué significa? Es como un anexo, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que estábamos viendo de K. Dice, sea una matriz Mn por n y K un escalar arbitrario, entonces, K por la matriz, y a eso le calculo el determinante, miren acá, acá está haciendo K por quién, por la matriz, o sea que acá supuestamente es a todos los elementos, pero a eso le calculo el determinante. Esto es lo mismo que decir K elevado a la n por el determinante de la matriz. Entonces, acá tengo K por la matriz. K por la matriz, ¿qué es? Multiplico a toda la matriz por K y a eso le calculo el determinante. Esto, si yo saco factor común, ¿qué dice acá? K, saco K de acá, K de acá, K de acá, K de acá. Entonces son K veces N factores. Entonces se llega a la conclusión de que esto es igual a esto, diciendo, listo, sacalo al K de la matriz y elevalo a la N. ¿Quién es la N? El orden de la matriz. Y calculale el determinante. Esto es la demostración de esto. Ahora lo van a entender más. Miren acá. Dice, si hay una matriz de orden 4 por 4, o sea, mi n, mi orden es 4 por 4. El determinante es 2. Calcular menos 3a. Miren acá la fórmula. ¿Ve? Calcular menos 3a. ¿Quién es este menos 3? K. Pero me dicen que tengo que hacer esto. Entonces, yo digo, calculo menos 3a es igual. Mi K, ¿quién es mi K? Menos 3, elevado a la n. ¿Quién es n? El orden de la matriz, orden 4, por el determinante de A. ¿Quién es el determinante de A? 2, ¿lo ven? Entonces hago menos 3 a la cuarta, es 81, por 2, porque es el determinante. Entonces me queda 81 por 2 igual a 162. Esto lo toman siempre, chicos. ¿Han entendido? Si ustedes le piden calcular esto, calcular un número por la matriz en determinante, tienen que hacer esto. Tienen que hacer K, que es el valor este que está adelante, elevado a la n, o sea que tienen que tener como dato el orden de la matriz y el valor del determinante, si no, no lo van a poder hacer. ¿Han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Esta pónganle en una estrella, porque este lo toman siempre, ¿sí? Otra propiedad. Dice, sea A una matriz cuadrada, si A tiene todos los elementos de una línea, ya hemos dicho que línea que puede ser o fila o columna,
Nulos, entonces el determinante es 0. Este es recontra remil fácil. Si yo tengo una fila o una columna todo 0, yo ya sé que el determinante me va a dar 0. ¿Sí? Miren acá. Acá lo hace por cofactores, ¿sí? Yo les he dado un ejemplito. Miren acá. Tengo la fila 2, 0. 3 por 0, 0. Menos 0 por menos 10, 0. Si ustedes ven un determinante de orden 10, de orden 5, de orden 4, de cualquier orden 2, orden 3, y ven una fila o toda una columna 0, ni se maten calculando, es 0. Ojo, en el examen algunas veces le dan determinantes de orden 5 y 6 y le dicen calcular el determinante y se ponen a hacer 1500 pasos y no se dan cuenta, al ser tan grande, en el medio siempre ponen una fila toda llena de 0. Es tan simple como decir 0. No por propiedad 4, porque cuando todos los elementos de una fila o columna del determinante es 0, su valor es 0. Chao. ¿Han entendido eso? Ojo con eso. No haría falta justificar por qué es 0, digamos, no hacer... Claro, por propiedad, la justificación que vos vas a poner es por propiedades de determinante, ni siquiera nombrar el número. Por propiedades de determinante, dice que si una fila o una columna es toda 0, su resultado es 0. Chao. Listo. Ahora, si vos te has puesto a calcular por cofactores, es obvio que te va a dar 0. Ahí me doy cuenta que no sabe las propiedades. ¿Entendés? Sí. Por eso, revisen. Entonces, cuando es todo 0, fila, columna, ni se gasten. El determinante es 0. Y dicen, por propiedades de determinante. Chao. Obviamente que expliquen cuál es la propiedad, ¿no? Miren acá. Estas son las más lindas. Sea A una matriz cuadrada de n por n. Si la matriz A tiene dos líneas, filas o columnas iguales, entonces su determinante es nulo. ¿Ven que tienen dos columnas iguales? Si yo calculo, me va a dar, este determinante me va a dar 0. Miren acá. Acá le hago algo más chiquitito porque acá lo hace por cofactores. Columna 1, columna 2 son iguales, ¿lo ven? Acá tengo el cálculo. 1 por 2 por 4, 8. 1 por 0 por 2, 0. 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos, diagonal secundaria. 2 por 2, 4 por 3, 12. 2 por 1, 2 por 4, 8. 2 por 0, 0 por 1, 0. 8 más 12, 20, menos 12 más 8, 20. Me da 0. Ley, chicos. Dos filas o columnas son iguales, el determinante es 0. Ni siquiera lo calculen. Ponen es 0 porque por propiedades de determinante, cuando dos filas o columnas son iguales, el determinante es 0. Chau. No se pongan a poner por propiedad 5, dice, con que ustedes la sepan es suficiente. También les dan determinante grande y no se dan cuenta que tienen filas o columnas iguales. Le ponen la primera fila igual y le ponen la sexta o la cuarta igual y se ponen a calcular. ¿Entienden? Y no se dan cuenta. Entonces, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. ¿Sí o sí tiene que ser fila por fila o puede ser una fila y una columna que nos dé el mismo? Fila con fila o columna con columna. Ah, bien. Nunca podés mezclar una fila con una columna, nunca. Todas las propiedades y todo lo que es determinante, o decidís trabajar por fila o decidís trabajar por columna. ¿Me entendés? Sí, ponele sí, que tengas cofactores de orden
¿Ustedes me están viendo? No, profe. ¿Por qué si tengo activada la cámara? Qué raro. ¿Sigue caída el aula virtual? No tenía idea que estaba caída el aula virtual. Yo entré No, como ya se puede poner presente, ya se pudo. Buenísimo. Ah, ahí me ven, ¿no? Me he peinado hoy para usted. Esperamos un ratito más. ¿Qué tal le ha ido con el evaluativo? Al final no he podido conectarme, ahora lo voy a ver, revisar. Bien. ¿Han aprobado o no todos? Bien, bien. 10 de 10. Ah, están bala. Bueno, me alegro, chicos. profe, yo soy la que estuvo llorando, pataleando ese día. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Cuando yo entré, se me cerró de la nada la página de la facultad. O sea, yo tenía el YouTube abierto escuchando música, otras cosas, y solamente de la facultad se me cerró. Y hasta que se me quiso abrir me quedaban 20 minutos. Eso es lo que le contaba por el grupo de WhatsApp. Ah. Y bueno, hay un solo ejercicio que no reconocía, o sea, no lo puedo reconocer porque no sé de dónde sale la simbología. Ah, ahí ya en la teoría, juego. pero no le entiendo por qué era la simbología, de dónde salían, justo ese me tocó. El de la sumatoria, seguramente. Sí. Y después cuando, o sea, respondí todo, me saqué 6. Bueno, digo, ya está. Me volvió a parpadear la pantalla y digo, no, por las dudas no se haya guardado algo, vuelvo a entrar. Cuando vuelvo a entrar me parece como que si hubiera mandado otra vez la... o sea, como que si hubiera tratado de rendir de nuevo. Sí, sí. Si se marcó, nada, digamos. Por eso no sé qué pasó. ¿Cómo? Justo se frizó. Al final, ¿qué has hecho? ¿Te aparece 2 veces? Me aparece 2 veces. Creo que ni 2 minutos abierto, digamos, el segunda parte. Porque creo que entregué en la tarea 28, algo así, 30, 32, parece como que hubiera entregado lo otro. Ajá. Igual creo que la herramienta toma la nota más alta, ¿no? Porque los chicos en otra comisión se han dado cuenta que lo han hecho 2 veces, uno se sacó 4, no, se sacó 6 en el primer intento y en el segundo se sacó 4. Y cuando él va a ver, solamente ve el de 6.
Pero bueno. No, a mí me preocupó, digamos, porque ese parpadeo que hizo la página y después como que si hubiera mandado, hubiera tocado, eso es lo que también me llama la atención. Y ahora cuando vos entras, ¿qué es lo que ves? Y a ver, ahora estaba en la asistencia. No, no me fijé, no quería seguir renegando porque mariconía todo el día. Y sí. Puteando el internet, disculpe el francesito, pero puteando el internet. Es que siempre pasa, por eso yo les digo, no esperen a última hora porque siempre pasa algo. Eso es ley, chicos. Yo también he sido estudiante. Siempre a último momento dejaba todo. No, me parece que era más problema de la página de la facultad. Es así. Bueno, continuamos con la clase. Ya estamos terminando. Me salgo de la cámara. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Rosa. Sí. Bueno, habíamos quedado en que cuando dos filas o dos columnas son iguales, el determinante también es distinto de 0. Y yo le estaba aclarando algo y no me acuerdo qué era. Bueno, no me acuerdo. Generalmente, cuando le dan determinantes muy grandes para calcular, siempre vayan por las propiedades más fáciles. Primero, ¿qué les recomiendo yo que vean? Primero verifiquen si tiene todo 0, si tiene filas o columnas iguales, ¿entienden? Ah, ya me acuerdo que les quería aclarar. Esto es muy importante. Si ustedes empiezan y tienen un determinante de orden 4 o de orden 5, ¿sí? Y empiezan a calcular con cofactores. Pueden hacer en la primera pasada cofactores por fila y en la segunda pasada pueden hacer cofactores por columna. Eso sí se puede, ¿no? Pero si yo empiezo a trabajar en el primer cálculo fila, todo fila. Si decido trabajar en el primer cálculo columna, todo columna. No mezcle fila y columna. Hago la primera pasada por fila, listo, terminó el cofactor. Si tengo que volver a hacer otro cofactor y me conviene más por columna que por fila, lo puedo hacer. ¿Me explico con eso? Pero dentro del mismo cálculo no puedo elegir elementos de la fila y de la columna, eso no se puede hacer. O trabajo por fila o trabajo por columna. ¿Me han entendido? Para los que me preguntaban recién. Bueno, lo tomo como un sí. Sí, profe, sí. Otra de las propiedades de determinantes dice, sea A una matriz cuadrada. Si una matriz A tiene dos líneas paralelas, o sea, filas o columnas proporcionales, entonces su determinante es nulo. Dos líneas paralelas, ya sea o dos filas o dos columnas. ¿Qué significa eso de paralela? Acá es como que me da un determinante y lo va multiplicando por K. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y este determinante K es como que la saca de factor común a la K. ¿Lo ven? Acá está multiplicada y acá lo saca a K y me queda sin la K. Entonces, cuando yo saco ese factor común, ese K, me queda que esta es igual a esta. Y por lo tanto, ¿qué es? 0. Porque hemos dicho que cuando dos líneas son iguales, el determinante es 0. Este truquito ya lo vimos. Miren acá. Me da este determinante. 1, 4, 2, 8. Yo digo que son proporcionales estas. Esto te está diciendo, cuando dos líneas son proporcionales, el determinante es nulo. ¿Qué significa proporcionales, chicos? Si yo saco factor común a la fila 2, ¿lo ven que me queda igual? ¿Entienden qué es proporcional?
Sí. Entonces, si yo a simple vista lo veo y digo, estos determinantes son proporcionales, es 0, listo. Por fila 2, porque si yo a la fila 2 la multiplico por un medio, me da lo mismo. Y hemos dicho recién que cuando dos filas o dos columnas son iguales, el determinante es 0. Entonces acá es como que mezcla dos propiedades. Saca el factor común de una y le quedan las dos iguales. Entonces es 0. Y no sé si sigue esto, creo que queda un par más. Este determinante dice, si los elementos de una fila, o sea, ya sea fila o columna de A, son suma de m términos, entonces el determinante asociado se puede descomponer en la suma de determinantes, ¿sí? Me da una matriz A para calcular su determinante. ¿Ven que tiene dos elementos que está sumado acá? Lo único que te quiere decir acá es como que la separa, la va separando a la matriz. Acá te dice A11 más B11 por el cofactor C11. Hace A11 más B11 por el cofactor C11 más A12 más B12, A12 más B12 por el cofactor más A13 más B3 por su cofactor. Entonces acá es como que, ¿qué hacen? Una distributiva, ¿lo ven? A11 por C11 más A12 por C12, como que apila el primer elemento, ¿ves? Más A13 por C13, y después pasa acá al B, B11 por C11, recuerden que el C es cofactor, B12 por C12, B12 por C12 y B13 por C13. Y después, ¿qué es lo que hace? Junta A11 más A11 C11 y junta todas las B por un lado. Ahí, ¿qué quiere decir? Que es como que lo divide al determinante. Te dice que a este determinante lo puede descomponer en 2 veces. Un ejemplo les pongo acá para que entiendan esta demostración. Si yo tengo un determinante de 2 por 2, me dice A más B, C más D y 3 y 5. ¿Cómo lo puedo descomponer? A, C por un lado y descompongo B y D. ¿Lo ven? Lo de que está abajo no cambia, es como que lo descompone al determinante. Esta propiedad mucho no se la usa, pero ¿qué tienen que saber? Que cuando tienen sumas adentro lo pueden separar, ¿sí? Lo pueden descomponer, eso sería la palabra. Entonces, en el 3 y el 5 no se sumarían, ¿verdad? No, no se suman, quedan como están. Se descompone por la primera fila. Y ahí está la demostración. Si uno descompone y nos quedan dos filas iguales, puede quedar 0 más el resultado de del otro determinante, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Si uno descompone con esta propiedad, podemos llegar a tener dos filas. No dejen el ejemplo que está mostrando, pero en otros casos podría ser que te queden dos filas iguales y tenemos 0 para simplificar el trabajo. También, sí. Sí, acá lo que te da la opción es para que vos descomponga y te vas reduciendo los determinantes que te va quedando, ¿entendés? Si te quedan iguales ya se te va vas a seguir trabajando con este. Lo que te dice es que se puede descomponer cuando te da así, lo podés descomponer al determinante. Eso es todo lo que te dice la propiedad. Y creo que queda una más. Esta, chicos. La otra no la vamos a ver. Esta. Esta es la más importante de todas las propiedades de los determinantes.
Queda uno más. Aunque esto también es fácil. Bien. La propiedad 9. Esta sí necesito que la sepan muy bien. Miren acá. Dice, yo acá les he puesto un ejemplito. Esta propiedad sirve mucho para calcular inversa y para los temas que vienen, después de determinante viene matriz inversa, ¿sí? Y si ustedes le encuentran la lógica a esta, le va a servir para el resto de las propiedades. Dice, un determinante no varía si la fila, si una línea, fila o columna cualquiera, se le suma otra línea paralela multiplicada por un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un determinante X y me da el número 2. Calculo y me da 2. Pero si yo a ese determinante le sumo una fila, por ejemplo, tengo el determinante y le sumo la fila 2, pero a esa fila 2 antes la multiplico por un escalar, el número del determinante no cambia. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Dice, un determinante no varía el resultado, si una línea, ya sea fila o columna, cualquiera se le suma otra línea paralela multiplicada por un escalar. ¿Qué significa esto? Yo tengo este determinante de orden 3. Y dice, sea B. Miren acá, ¿qué ha hecho? A11 más K por A21. ¿Qué está haciendo acá? A11 más el 21. ¿Quién es el 21? ¿Quién es? La fila 2, pero está multiplicada por un K. Miren acá. Es decir, a la fila 1 le está sumando la fila 2 multiplicada por un escalar. Quiere decir que yo a este determinante, si lo calculo y me da 2, esto también me va a dar 2. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero esto es lo que quiere decir, ¿ve? A esta fila le sumó la fila de abajo, pero está multiplicada antes por un escalar. Entonces, ¿ve? Por propiedad 7, después ¿qué hace? Saca y lo descompone por la suma, ¿lo ven? Y le queda el determinante original más K por el segundo. Y los de abajo no se mueven, no cambian. Y de ahí ¿qué hace? Saca el K y le queda que es lo mismo. ¿Cómo se dan cuenta? Miren acá. Tengo el determinante 1, 2, 4, 3. Calculo 1 por 3, 3, menos 2 por 4, 8. 3 menos 8, menos 5. Ahí tengo este A, ¿sí? Pero yo ahora voy a hacer esto. A este mismo determinante A le voy a sumar la fila 2, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por 2. Siempre pongo adelante la fila que quiero cambiar. Entonces digo, 2 por 1, 2, más 4, 6. 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, a este determinante A le he sumado una fila con otra multiplicada por un escalar y me da esto. Y ahora le calculo el determinante 1 por 7, 7, menos 2 por 6, 12. Me da menos 5. ¿Lo ven? Eso quiere decir que si yo tengo un determinante, no va a cambiar el valor si yo al mismo determinante le sumo una línea paralela, ya puede ser fila o columna, multiplicada por un escalar. Eso es lo que te quiere decir. Esta es muy importante que la sepan entender, porque esta lógica de sumar una fila con otra multiplicada por un escalar, vamos a aplicarla para matriz inversa y para rango. ¿Sí? Pero no se asusten si no la entienden, porque esto se lo ve muchas veces. Quiero que entiendan la lógica nada más de esto. Por eso les pongo ejemplitos al lado para que todo esto entiendan la lógica. Una vez que entiendan la lógica, ya van a saber trabajar con la nomenclatura del determinante. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar de vuelta el ejercicio? ¿El ejercicio o toda la propiedad? De ejemplo.
El ejemplo dice, esta propiedad, ¿qué quiere decir? Que el valor de un determinante no varía si una fila, o sea, ya sea una fila o una columna cualquiera, le sumo otra paralela, pero que esté multiplicada por un escalar K. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al ejemplo para que entiendan. Este A, supongamos que este A me da un determinante A, que yo lo pongo acá de orden 2, para que sea más cortito y lo entiendan más rápido. Este es mi A. Vengo y calculo. 1 por 3, 3, menos 4 por 2, 8. 3 menos 8, menos 5. Yo calculé. Y me dice, no cambia si yo a este mismo lo transformo. ¿Cómo lo transformo? A cualquiera de la fila o la columna le sumo otra fila, pero que esté multiplicada por un escalar. Bueno, hago la prueba. Voy a probar lo que me está diciendo. Entonces digo, a este mismo determinante lo copio abajo y digo, a la fila 2 es la que voy a cambiar, le sumo la fila de arriba, dice sumar una fila paralela, una línea paralela. Le sumo la de arriba y antes la multiplico por 2. Si yo separo en términos, primero, ¿qué tengo que hacer? Este producto. Y al resultado le sumo, ¿entienden? Entonces digo, fila 1, primero trabajo esto y al resultado de esto le sumo el elemento de la fila 2. 2 por 1, 2. Le sumo el elemento que está abajo porque me dice sumarle a la fila 2. Entonces hago 2 por 1, 2. Más 4, 6. Abajo pongo de nuevo el determinante. 2 por 2, 4. Más 3, 7. Listo, ya hice esa operación. Le sumo una fila por otra fila multiplicada por un escalar. Y me da esto. Y ahora te dice, bueno, calcular el determinante y ya te vas a dar cuenta que no cambia el valor. 1 por 7, 7, menos 2 por 6, 12. 7 menos 12, menos 5. Es decir, que no me altera el número del determinante cuando yo hago esta operación. Siempre es la misma operación. Puedo multiplicar por 2, puedo multiplicar por 3, por menos 1, por 5, por cualquier número porque es un escalar K, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que no cambia? Esto, la suma. Son dos filas sumadas o dos columnas, pero una está multiplicada previamente por un escalar. ¿Se entiende? ¿El escalar K puede ser negativo? Sí, puede ser negativo, puede ser una fracción. Números reales, complejo no, números reales. Positivos, negativos, fracción. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, ahí la fila 2 sería la que no cambia, a la que cambia, digamos. Podría ser al revés también. Exacto. Podría ser fila 1 más fila 2 por 5, ponele. ¿Entendés? Sí. Cualquier operación que vos hagas no te va a cambiar el resultado del determinante. Eso es lo que te quiere decir la propiedad. Y este concepto se va a usar mucho para hacer ceros en rango y en matriz inversa. Ya van a ver por qué. Por el momento se llega a esa lógica acá. Por último, que esta es fácil, te dice, no, creo que queda una más. Un determinante no va, acá te da un ejemplo. La misma propiedad, la que estábamos viendo, y nos da un ejemplo. ¿Para qué sirve esta propiedad, chicos? Para hacer cero, para buscar vectores canónicos. ¿Qué significa vector canónico cuando tiene un 1 y el resto de las columnas 0? Dice, acá le doy un ejemplo, te da la matriz B, calcular el determinante de B. ¿Para qué sirve esta propiedad? ¿La ven acá? Yo quiero hacer un 0 acá. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer un 0? Porque esto sirve para cuando nos dan determinantes grandes y no tengo ni filas todas 0, ni filas, ni columnas iguales. O sea, no puedo hacer ninguna propiedad, no tengo manera. Entonces, antes de hacer cofactores, soy más pícaro. Aplico esta propiedad y digo, voy a hacer 0 acá.
puedo hacer 0 acá, pero siempre me apoyo sobre un 1. Entonces dice, a la fila 3, ¿quién es la fila 3? Siempre se pone adelante la fila que quiero cambiar. A la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicado por el opuesto. Siempre tiene que haber un 1. Si no hay un 1 no lo puedo hacer. Y miren cómo lo que cambia. ¿Quién es la que cambia? La fila 3. La 1 y la 2 no la cambio, la dejo igual. Y hago menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 3, menos 6. Más 0, menos 6. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? 4 positivo. Le sumo la fila 3, 4. Menos 3, 1. Y ahí ya me ha quedado esta con 0. ¿Y ahí qué hago? Suprimo la fila 1, columna 1, me queda algo más chiquitito, ¿ves? Y ahora aplico cofactores, 1 por cofactor por este y me da ese determinante. Esto es resolver determinantes con propiedades. Por ahí, cuando no saben qué hacer, esta propiedad es la propiedad, ¿cómo es que yo le digo? La propiedad que me sirve para todo. ¿Sí? Este, bueno, el mismo ejemplo que yo le he dado recién. Sí. Siempre debe ser uno positivo. Siempre tiene que ser un 1 positivo. Siempre. Ya vamos a hacer ejemplo de esto. Esta propiedad es la comodín, chicos. Esa era la palabra que quería decir recién. Esta propiedad es comodín. Si ustedes tienen un 1, y pónganle que no lo tengan al 1, se lo fabrica el 1. ¿Sí? Pero simplemente cuando ustedes tengan un 1, hagan esto, o ponele que tengan el 1 acá. El 1 acá, un 3, un 4, y acá tengo un 5, hagan esto y hacen cofactor por la segunda columna. ¿Entienden? Busquen donde tienen un 1 y hagan esta propiedad. Entonces ya le queda un vector canónico. Esto es un vector canónico cuando tiene un 1 y el resto de sus elementos 0. Entonces al tener este vector canónico, yo ya puedo aplicar cofactores por columna 1. Como me queda un 1 acá, no me cambia. Veo el signo del determinante y calculo el menor. Es más fácil. Profe, ahora vamos ¿no a sería hacer... ahí menos 23? ¿Por qué? Tengo menos 1 por menos 1 por 1, menos 1. No, porque te queda menos 6 por... Sí, menos 24. Claro, ahora sí, es gracias. más. Sí, muy bien. Bueno, y por último, esta propiedad, que es re fácil también, dice, sea A una matriz cuadrada y B otra matriz cuadrada, el determinante del producto entre las matrices A y B es igual al producto entre sus respectivos determinantes. ¿Qué quiere decir esto? Te dice que si vos tenés dos matrices A y B, y yo primero hago el producto de esas matrices, y al resultado de ese producto le calculo el determinante, es lo mismo que calcular el determinante por aparte y multiplicarlo. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Yo tengo A y B. Multiplico A por B y me da esta matriz. ¿Sí? El resultado. ¿Las puedo multiplicar? Sí, porque son de 2 por 2, son conformables para el producto. ¿Sí? Entonces, esta A por B me da esta matriz. Y a esta le calculo el determinante, me da 15. Es lo mismo que, si yo tengo calculo el determinante de A, me da 5. Calculo el determinante de B, me da 5. Y te dice que el determinante de A por el determinante de B me da lo mismo. ¿Lo ven? Si yo hago primero el producto de las matrices y le calculo el determinante, es lo mismo que calcular el determinante por separado y después las multiplico. Acá tienen otro ejemplo. El determinante de A es 2, el determinante de B es menos 10. Si yo multiplico A por B, me da esta matriz y calculo el determinante. Que es lo mismo que calcularlos por separado. Hago A por B. ¿Han entendido eso o no?
Quedan 10 minutos para terminar la clase. Sí, sí. No es lo mismo para la suma ni para la resta. Ojo al piojo. Esto es producto. No es lo mismo para suma y resta. Si yo tengo A más B, calcula el determinante, no es lo mismo que yo calcule el determinante de A y le sume el determinante de B. Ojo con eso. Esto es solo para producto. Bien. Esto, hasta acá terminamos con determinantes y con matrices. Si quieren, yo les voy a compartir ahora la pizarra para que hagamos el ejercicio, ese largo que tienen en el práctico. Ahora les comparto la pizarra, pero ustedes lo van a hacer. Yo voy a escribir lo que ustedes me dicten, para que entiendan cofactores. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Vamos a hacer el ejercicio 2C del práctico. Para el que no lo ha presentado, o lo puede corregir. El ejercicio dice 1, 0, 0, ay, qué horrible que escribo, pero bueno, 0, 4, 0, menos 2, 1. Ay, si se corta, estoy en el horno, ¿verdad? ¿Tengo que volver a escribir? Si está usando la pizarra de Zoom, sí. Bueno, ¿cuánto queda para que termine la clase? Veamos 8 eso. minutos. 10, Lo podemos cortar, lo puede cortar usted ahora y volvemos a entrar. Bueno, hagamos eso, para que ya veamos este ejercicio y nos y ya ahí terminamos, ¿ah? Bien. Bueno, ya finalizo la clase. ¿Qué empieza de vuelta? Sí, sí, vamos a ver ese ejercicio y listo, los libero. Bueno. Vuelvan a conectarse. Gracias. Chicos, le hago una consulta. Si ustedes suben el TP y todavía están a tiempo de modificarlo, ¿lo pueden bajar y volver a subir? Sí. ¿No? Sí, A mí se me pero hace ahora igual. en el Sí, creería TP que se tenemos pueda. que entregar de ahora no lo podemos modificar. Una vez entregado ¿Por ya qué? no lo podemos modificar. No sé, yo lo decía eso. Pasa que si pones enviar, ya no te deja Sí. modificarlo. Por más que no haya vencido la fecha. Por más, o sea, si no lo has enviado, te deja que lo modifiques. Ah, no sabía eso. Me olvidé de poner el nombre y bueno. Sí, el que no ha puesto el nombre, pero está subido con tu usuario, o sea que yo sí lo voy a ver quién lo subió. Sí, sí, pero como ustedes decían que lo descargaban y lo veían por aparte. No lo descargamos. Se corrige sobre el aula virtual, por eso le decían, no podemos descargar los prácticos. Por eso tiene que estar en PDF. Si me lo mandan en otro formato que no es PDF, no lo puedo ver. No me deja el aula virtual verlo.
Chicos, hasta que vayan entrando, voy a calentar la pava, ¿sí? ¿Me pueden esperar 5 minutos? Sí, no hay drama. Gracias. Entonces yo puedo ir al baño. No, no les pedí permiso. Anda tranquila. Hasta que vuelva, hasta que todos se conecten, porque todavía los tiene que aceptar. ¿Alguno ya vio la parte de los ejercicios de esta semana? No. No son muy ¿Qué distintos de cosa? lo que está explicando la profe ahora. ¿Qué hay química? ¿Va a aparecer el profesor a darnos un práctico para resolver en media hora o No somos sé, tigres? yo entré nuevo PDF. Ya entro en la aula. ¿Cómo que hay algo? Sí, ha subido, porque ya he renegado con la experiencia de nomenclatura, no quiero que pase lo mismo, entonces he entrado y he visto que ha subido PDF Subió la de resolución. no sé qué onda, pero PDF nomás. A ver. Estamos por rancho. No, solo subió la resolución del trabajo La práctico. resolución. Al Classroom nada más. Sí, subió eso nada Classroom, más. pero El aula virtual subieron dos PDF. sí. Habla del No aula hay nada. virtual, ¿no? En Classroom. No hay Ah, nada por pero resolver. ya me fijo. Los compadezco con química, ¿no? ¿Sabe lo ¿Cómo que nos hacen pasó? con la fórmula? ¿Cómo hacen con...? ¿Sabe lo que nos pasó la primera clase? ¿qué El pasó? profesor vino y dijo, después de que tuvimos con usted, apareció unos cuantos minutos después y dijo, bueno chicos, tomen este trabajo práctico y me lo entregan en 1 hora. Cierra el tema de la presentación para que ustedes tengan la asistencia. Y nosotros no habíamos tenido teoría de química, estábamos completamente solos, así. ¡Ay, qué injusticia! ¿Y qué han hecho? Encima, Presentamos lo que pudimos hacer solo por la asistencia y después dio unos cuantos días para terminar. O sea que la profe de álgebra es una buenita. Obvio. Un ángel. Sí. Un ángel de la guarda. Me queda Digamos, poco la digamos. palabra ángel. Igual no es complicado lo que estamos viendo ahora en química. Hay No, que ver química más era adelante. difícil. A mí me gustaba química. A mí lo que me costaba en la facultad y toda la vida, no sé por qué, física. No, Es re más, en fácil. momentos Ah. me habían ofrecido ser docente de física. Y le pensó 50 veces, pero porque tuve una ¿Usted qué mala ha estudiado? experiencia. Yo soy ingeniera en sistemas. Ah, bien. Y tuve una mala experiencia en física. Por eso me parece que, no sé, no, el profesor me la ha hecho tan imposible. Pero bueno. Cuando uno tiene una mala experiencia con un docente, no te la olvidas más. Sabe todo la que tengo, profesora, yo. Eso Bueno, es verdad. yo tengo una mala experiencia con un docente. Cuente. encima son No me 47 quería, no me páginas. quería porque, no quería las mujeres, no que él tenía algo conmigo, no quería las mujeres, para él las mujeres no servían para estudiar. Las mujeres tenían que lavar, planchar y... Ay, machismo bien, full. bien, ¿cómo se llama? No. Bien machista el profesor. Y bueno, lo que hasta que un día en la comisión éramos 65, hemos terminado, la materia era anual, hemos terminado siendo 10 o 15, y yo era la única mujer. Y ya al último, claro, se rendía, creo que eran 4 o 5 exámenes al año. Y por supuesto que él a todo me desaprobaba, ¿no? Yo ya sabía que me desaprobaba. Entonces, me hago preparar, me acuerdo, con un profesor de
de bioquímica, que era un grosso el tipo, es más, ya murió el tipo, era un capo de la física. Entonces, el tipo, ay, esperen chicos, empiezo a estudiar, empiezo a rendir las recuperaciones a fin de año, ya por rendir, porque yo digo, bueno, me quedo hasta, cuando él me estaba tomando, dice, bueno, dice, ¿quién quiere? Tenía una agendita así de chiquitita, y tenía los nombres. ¿Quién quiere saber su estado académico? Dice, para ver si quién va a seguir regular, quién promociona, porque era promocionar ese año física. Y le digo yo, profe, usted no tiene derecho a venir a preguntarme, dice, qué descaro. ¿Por qué? Le digo, tengo el mismo derecho que todos mis compañeros. Bueno, tiene razón, dice. Me siento, dice, bueno, tiene desaprobado el primero, tiene desaprobado el segundo, tiene desaprobado todo. Y sí. Bueno, ¿qué puedo rendir? Sí, bueno, sí, venga a rendir. Le digo, ¿sabe qué, profesor? Yo soy la única mujer que sigo en su clase. Estamos en diciembre y soy la única que vengo. Y ahí es como que, sí, bueno, tienes razón. Las corría a todas las corría. Allá hablando al profe. Y no sé, ¿no? Pero escucha lo que me ha hecho. Empezamos a rendir en febrero. Rindo el primero, me aprueba con 4. Rindo el segundo, me aprueba con 6. Rindo el tercero, me aprueba con 4. En el último, me mete la goma. ¿Pueden creer? O sea, si yo aprobaba, ya quedaba regular. Lo mismo me iba a ver en el final. Entonces, yo voy ese día, yo ya sabía que el tipo me venía aprobando. Encima, hacía problemas así viene Superman bajando del cielo, se choca con una nube, hace caída libre, pasa por un árbol, le cae una hoja, calcula, o sea, eran así los problemas de él. Y me confundo en un cálculo auxiliar, pero estaba bien el procedimiento. No me quería aprobar. Y ahí me repeleé con el profesor, le digo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene usted. Porque si a mí no me daría la cabeza para estudiar física, le digo, no hubiera aprobado ningún parcial, profesor, que usted es muy injusto. Bueno, como que al final, después dice, sí, bueno, tienes razón, yo le propongo, dice que recurse la materia conmigo, rindame este examen y ya la veo en el final. No, le digo. Me fui con otro profesor, y aprobé con 10. Y un día me cruzo ahí en el pasillo de la facultad, porque yo como que le digo, bueno, profesor, sí, listo, muchas gracias, el profesor siempre tiene la razón. Digo, ¿para qué me voy a poner a pelear con el profesor? Y me fue, re mal, me he llorado no sé cuántos meses, hasta que superé la crisis y me gritó en un pasillo una vez, eran un montón de alumnos. Yo me iba a poner la nota porque había promocionado con 10, y el profesor que yo tenía el año siguiente me amaba. Yo era, la alumna de Chara, yo le hacía todo. Entonces se ve que este profesor le ha comentado a él, y me grita delante de todo el mundo, ¡usted! Yo me doy la vuelta, digo, ¿a mí me está hablando? No, a mí no. Sí, usted es una traicionera, me gritaba así. Ay, yo digo, ¿qué van a pensar la gente que yo estoy con él? No sé, mis compañeros se me reían, yo era gordo, digo, la gente va a pensar que yo estoy con el profesor, me gritaba en el medio de todo un pasillo de la facultad. Y le digo, ¿por qué soy una traicionera? Porque me he ido con el otro profesor y encima me he sacado un 10 y promocionado la materia. Sí, me decía así. Y bueno, y desde ahí me llevo re bien con ese profesor, me saluda cuando me ve, me saluda, todo. Yo le meto fuego. ¿Terminó siendo colega? Ya no, porque se jubiló. Pero en un momento se cruzaron como colega. No, porque cuando yo entro a la facultad, él ya se había jubilado, pero me lo crucé una vez en el centro. Y se ha parado a saludarme, me ha pedido disculpas. Él iba siempre a la fotocopiadora del frente de la facultad y siempre yo me lo cruzaba ahí. Y desde ahí, chancho amigo con el profesor. Después que le he hecho la vida imposible, digamos. No, ¿saben la mala experiencia que he tenido con él? Pero bueno.